No hay excusas, no hay pretextos, porque tenemos el Espíritu Santo. Y para Él no hay imposible, no hay cosa que no pueda hacer en ti ni en mí. Cristo puede lograr que ames al que odiabas, que abandones cualquier sentimiento o actitud negativos contra esa persona, que quites de tu corazón cualquier deseo de venganza. Cristo puede hacer que deseemos el bien a quien deseábamos el mal. Que te caiga bien aquel que te caía mal, porque cambia tu corazón. Entonces tiene que cambiar tus sentimientos y tiene que cambiar tu actitud y la mía. El cristianismo no es solamente ya aceptar a Cristo y punto. Es un cambio, ¿verdad, hermanos? Continuando con la narración del pastor Stanley, y le dijo, mi esposo también se convirtió, y mi familia cercana también se convirtió. ¿Ustedes creen que no les impactó el cambio en esta hermana, en esta señora? Por supuesto que les impactó, porque vieron un cristianismo auténtico que se podía evidenciar, palpar, sentir. También la actitud hasta con su propia familia, no nada más con aquella enemiga que tenía, ¿verdad? Bien, volviendo al perdón. He insistido, he hecho énfasis y quiero que a todos se nos quede muy grabado, que en el corazón, que se nos quede muy grabado en el corazón, que tomemos en cuenta un principio muy importante. Las ventajas de perdonar, de tener un corazón perdonador, son enormes, inmensas. En contraste, las ventajas del rencor, ¿cuáles o cuántas? Ninguna. Puras desventajas, puras cosas negativas. Ninguna cosa buena, le busquemos por donde le busquemos. Y quiero que pasemos a analizar una parábola muy ilustrativa que nos da nuestro Salvador Jesucristo, como todas las parábolas que nos ha dejado. Vamos a leer Mateo 18, a partir del 21, ya sé que termina el capítulo 13 y 35. Y dice así la palabra, Mateo 18, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún, ¿hasta cuántas? 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. ¿Saben cuándo le iba a poder pagar? Nunca. Ahorita vamos a analizar más o menos cuánto eran 10,000 talentos. Para que se den 4 kilos de plata cada talento, o de oro, porque había talentos de oro y talentos de plata. Imagínense. Se ganaba un denario que era 4 gramos de plata al día. Imagínense, un denario de 4 gramos de plata al día. Un talento de oro eran 34 kilos o de plata, ¿verdad? Bueno, pues buen detalle, muchas gracias. Y entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a ¿qué? A misericordia, ¿qué le hizo? Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole él, le ahogaba, prácticamente lo ahorcaba, ¿verdad? Diciendo, págame lo que me debes.
Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Siervo qué? Malvado. Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, ¿qué? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Cómo? Enojado. Lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de labios. Así dice. De todo corazón. De todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Qué parábola más ilustrativa, qué rica, qué maravilla, qué riqueza en enseñanza para todos nosotros, hermanos. Este siervo malvado tenía una deuda de ¿cuánto? De 10,000 talentos. Es difícil traducir a pesos mexicanos. ¿A cuánto asciende 10,000 talentos? Pero hay si recorrimos un dato que nos da la historia económica de los tiempos de Cristo, podemos aprender algo interesante. Se tiene conocimiento de que toda la riqueza generada por la actividad económica en Galilea de aquel tiempo, en un año la riqueza generada por la actividad económica, incluyendo la producción agrícola, ganadera, artesanal, textil, comercial, ascendía a 300 denarios en un año. De manera que para generar 10,000 denarios de riqueza se necesitaban más de 33 años en todo Galilea. Ese siervo debía la riqueza de todo Galilea de más de 33 años. ¿Cuándo le iba a pagar? O sea, el Señor Jesucristo ejemplifica para que vean que era una cantidad infinita, impagable para cualquiera, ni siquiera para el varón más acaudalado del mundo. Nadie hubiera podido pagarlo. Es la deuda que tenemos con Dios. ¿Cómo es? Infinita, impagable. ¿Por qué Dios nos la perdona? Hay una base legal, porque Jesucristo la pagó en lugar nuestro. Él, siendo Dios, la puede pagar en la deuda infinita, nosotros no, ¿verdad? Pero en fin, este dato que les acabo de dar nos da una idea de la infinita, de la gigantesca deuda que este siervo tenía con su rey. Decíamos, ¿cuándo iba a poder pagarla? Nunca. La situación de este siervo endeudado era más que desesperada. ¿Qué le iba a pasar? Tenía un destino horrible, estaba irremisiblemente condenado. Le dijo su rey que iban a quitarle todas sus posesiones y su familia sería vendida como esclava. Y además él iba a parar ¿dónde? A la cárcel. ¿Por cuánto tiempo? De por vida. Su familia iba a ser vendida como esclava. Qué cosa tan terrible. En aquel tiempo, cuando una persona no podía pagar su deuda, su esposa y sus hijos eran decomisados, por decirlo de alguna manera, porque las personas se veían como bienes comercializables, como un bien mueble, ¿verdad?, que se puede vender. Entonces eran vendidos como esclavos. Por lo general, cada persona era vendida a diferente amo y las familias eran separadas, ¿verdad? Un hijo quedaba por allá, el otro hijo se iba a otra ciudad, la mamá se iba por allá y ya, se separaban. Y una cosa horrible, hermanos, las mujeres jóvenes eran utilizadas con fines sexuales por sus crueles amos, y era lo que le esperaba a su esposa, si estaba joven, o bien a sus hijas. ¿Se imaginan qué desesperación pensar en eso? Además que iba a perder
casa, dinero, sus animales, su tierra, todo, iba a terminar en la cárcel, iba a conservar que solamente la ropa que tuviera puesta en ese momento. ¿Cómo era su situación? Desesperable, desesperante, terrible. Y por si fuera poco, además, los amos tenían derecho para matar a sus esclavos si hacían algo que no les gustaba, o si se enfermaban o ya los veían débiles, por lo que fuera los hacían enojar, los mataban y no era punible. Imagínense que hombre, es que puede matar a mis hijos en cualquier momento, a mi esposa, y la van a usar sexualmente, y a mis hijos. Horrible, estaba en una situación peor que de pesadilla, ¿no creen? ¿Ustedes cómo se sentirían en lugar de este individuo? Espantosamente, porque no encontramos un término peor, pero si decimos espantosamente, hasta nos quedamos cortos, ¿no? La situación era más que desesperada, no tenía remedio, no podía hacer absolutamente nada, le esperaba un futuro espantoso. Estaba peor que una pesadilla, pero hubo algo muy importante para él. Este siervo tuvo una enorme bendición, una enorme ventaja. ¿Cuál fue? Que tenía un acreedor misericordioso. ¿Cómo era el acreedor de este deudor? Misericordioso. ¡Qué maravilla! Este deudor que tenía una deuda impagable, pero también un acreedor dispuesto a perdonarle. Y no solamente estaba dispuesto a perdonarle. ¿Qué hizo? Lo perdonó. ¿A quién representa el rey en esta parábola? A Dios, a nuestro grande y misericordioso Dios. ¿A quién representa el deudor que estaba endeudado hasta el cuello y no podía pagar? A todos nosotros los que hemos cometido pecado. A ver, ¿quién no ha cometido pecado? Yo no puedo levantar la mano. ¿Ustedes? Y el que lo levante no le vamos a creer, ¿verdad? De manera que tú y yo somos esos siervos endeudados con su Señor, con su Rey, que se nos ha perdonado una deuda gratuitamente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos endeudamos con nuestro gran Rey y soberano Rey del universo? ¿Cómo nos endeudamos? ¿Cómo adquirimos esta deuda? ¿Cómo es que la hemos adquirido? Con nuestros pecados, exactamente. Nos hemos endeudado. Es una deuda infinita y no tenemos cómo ni con qué pagarla. Ningún ser humano somos capaces de hacerlo. Pero repito, ese siervo inmensamente endeudado fue afortunadísimo, contó con la misericordia de su acreedor y le perdonó. ¿Cuánto de la deuda? Te perdono el 50%. ¿El 80%? ¿El 90%? ¿El 99%? El 99.9%. Dice el versículo 7. Y le dijo el rey al siervo: toda aquella deuda te la perdoné porque me rogaste. Toda es toda. O sea, le perdonó hasta el último céntimo, hasta el último céntimo de denario. ¿Sí, hermanos? Hasta la última blanca, que era la moneda más de menor valor que había que circulaba en aquel entonces en tiempos de Cristo, en su tierra. Cuando le dijo: te perdono toda la deuda y te dejo ir y ya no me debes nada, ¿cómo creen que se sintió ese siervo? Después de haber sentido peor que una pesadilla, ¿cómo creen que se sintió? Que un peso enorme se le quitó de encima. ¿Se pueden imaginar el gran alivio que debió sentir al saber que su deuda estaba cancelada en su totalidad? Iba a conservar sus bienes, su libertad, iba a conservar a su amada familia, y que esta última no iba a sufrir las consecuencias de la esclavitud? Otra vez ponte en su lugar, ¿cómo sentirías? El hombre más feliz del mundo, el hombre más dichoso del mundo, ¿verdad? Increíblemente libre,
con una sensación de alivio enorme, indescriptible. ¿Cómo debió salir de la casa del rey? Brincando de gusto, deseoso de comunicar a todo el mundo, de amar a todos, de abrazar a todos, de perdonar a cualquiera que tuviera deudas con él, perdonárselas. Aquel que por pura gracia, por pura misericordia de un amo extraordinariamente bondadoso, que sin merecerlo nos libró de sus deudas con las terribles consecuencias, debió salir con deseos de perdonar a cualquiera, encontrarse un vecino, un amigo, y tú me debías 100 denarios, olvídate, ya no me debes nada. Si supieras de qué deuda tan grande acabo de hacer yo librado, oye, tú me debes 200 denarios, la deuda está completamente cancelada, no me debes nada, me siento feliz, me siento librado, con ganas de perdonar a todo el mundo. No hubieras salido tú así. Es la actitud que debe haber tenido este siervo. ¿Pero la tuvo? No la tuvo. No importa cuál deuda tenían con él debió sentir inclinación para perdonar cualquier deuda. Porque cualquiera que tuviera una deuda que le debieran a él era nada comparada con lo que a él le habían perdonado. Bien, pero este individuo no tuvo esta actitud, no tuvo el corazón misericordioso que su rey había tenido hacia él, sino que endureció su corazón contra su prójimo. Este siervo no pagó con la misma moneda que había recibido. Lejos de eso, se encontró con un consiervo que le debía 100 denarios, más o menos 7,000 pesos mexicanos actualizados a este año, ¿verdad? Era una cantidad infinitamente menor a la que le habían exonerado, condonado, perdonado. Era una suma bastante modesta. 7,000 pesos, bueno, es manejable, ¿verdad? Cualquiera puede pagar, aunque para algunos pueda ser un poco difícil, tenga que hacer un poco de esfuerzo, pero no es una deuda impagable, ¿verdad? Bien. Sin embargo, este siervo malvado, aun cuando acababa de recibir una gigantesca misericordia del rey, con quien estaba infinitamente endeudado, no quiso tener una misericordia pequeña con su prójimo, con quien debía mucho menos. Fíjense bien, él fue perdonado de una deuda infinita, pero no quiso perdonar una deuda pequeñita. ¿Qué les parece? ¿Este siervo fue sensato o insensato? Insensato. Hizo algo para lo cual no tenía ningún derecho de hacer. No tenía derecho a no perdonar. Porque todo el que ya ha recibido perdón de Dios pierde el derecho de no perdonar a otros. ¿Se llaman ese principio en el corazón, hermanos? Todo el que ha sido perdonado por Dios pierde el derecho de no perdonar a otros. A ver, aquí, ¿quién ha sido perdonado por Dios, por la fe en Cristo? Me da gusto ver que todas las manos se levantaron. Gloria a Dios. Hermano, has perdido el derecho de no perdonar. ¿De verdad? Y no lo digo yo. Y no lo estoy inventando. Y no me lo estoy sacando de la manga. ¿Dónde está? En la Biblia. ¿Y quién la inspiró? Dios. ¿Y Dios miente? Dios no miente. ¿Y su palabra permanece? Para siempre. Ese principio está vigente y estará siempre. Que no se nos olvide. Bien, entonces hago énfasis: todo el que fue perdonado por Dios tiene la obligación de perdonar a su prójimo. Y enfatizo nuevamente, la obligación. Fíjense bien, el versículo 32 y 33 de esta parábola que leímos, el rey, cuando se entera de que ese siervo no perdonó a su consiervo los 100 denarios, le dijo, entonces llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Fíjate bien, no debías. ¿Qué significa aquí debías? Deber. Deber, ¿qué? De obligación. Tienes el deber
Tú tenías la obligación de perdonar porque yo te perdoné. Algo mucho mejor. Nada de que si quieres o si puedes o si se te antoja o no se te antoja, no. Es la obligación. Obligación sin excusas ni pretextos. Si nos da tiempo hoy y si no, será la semana que entra, vamos a ver los pretextos que ponen las personas que no perdonan. Y vamos a ver que ninguno es válido y ninguno es aceptado por el Señor. Si no da tiempo hoy, bueno, pues lo veremos otro día. Pero hay que ver esto despacito, sin prisa se saborea mejor, ¿no? Digo, espero que lo estén saboreando y que no estén ya medio anestesiados. Entonces, el perdonar es una obligación sin excusa ni pretexto. Perdonar de todas. ¿Y estas palabras de quién son? ¿Quién nos dio la parábola? Jesucristo. Imagínense cuánta sabiduría hay aquí. Y nos la da para nuestro provecho, para que aplicándolo sea para nuestro bien, aplicando estas palabras. ¿Ustedes creen que podemos tomar esta parábola, estos principios, esta enseñanza, podemos tomarla a la ligera? No, hay que tomar muy en serio eso del perdón y del rencor. Hermanos, repito, si recibimos perdón de Dios, tenemos que dar perdón a nuestro prójimo. Pero este siervo de la parábola fue malo, fue injusto, fue egoísta, inmisericordia, no equitativo, fue mezquino porque no quiso dar lo que había recibido. ¿Qué había recibido de su rey? Perdón, misericordia. Y a fuerza quería su miserable cantidad de 100 denarios. Cuando le habían sido perdonados 10,000 talentos. No era nada, 100 denarios, nada comparado. Quiso cobrar forzosamente sus 100 denarios que finalmente ni siquiera esos 100 denarios, ¿están prestando atención? Esos 100 denarios ni siquiera le fueron pagados. ¿Por qué? Porque su consiervo que se los debía terminó en la cárcel. Y él no terminó en la cárcel. Ni siquiera eso pudo cobrar. ¿Se dan cuenta? Este siervo malvado no tomó en cuenta, no valoró, no aquilató el infinito bien y el favor inmerecido del que acababa de ser objeto. Cada uno de nosotros debemos aquilatar, atesorar, valorar el infinito perdón que inmerecidamente hemos recibido de Dios. Y una vez que lo hagamos, nos será mucho más fácil perdonar las deudas de nuestro prójimo. Porque qué fácil es repetir el Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Cuántas personas lo dicen de labios? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Y lo dice con un corazón lleno de rencor y de odio hacia el jefe y hacia el suegro y hacia el cuñado y hacia el vecino y hacia el ex esposo o el esposo o la esposa o la secretaria o quien sea. ¿Qué le dirá Dios al que hace esa oración de labios? Hipócrita. Dices que has perdonado, mira, yo estoy viendo tu corazón que está lleno de odio y de rencor. No vengas con esas oraciones que me son abominables. ¿Sí, hermano? Bueno, entonces valoremos lo que Dios nos ha dado y va a ser más fácil que nosotros perdonemos al prójimo. Volviendo a la parábola, este siervo no quiso perdonar 100 denarios, fue mezquino. Y decíamos, por esa mezquindad no ganó absolutamente nada. ¿Y qué perdió? Absolutamente todo lo que ya había ganado. Es una de las grandes verdades que nuestro Salvador Jesucristo nos quiere revelar en este maravilloso y constructivo pasaje. Que perdonar, que por no perdonar, ¿qué ganamos? Nada. ¿Y qué perdemos? Todo. Si algo nos vamos a llevar en esta plática de hoy, que sea esto, que perdonar nada ganamos, pero sí todo perdemos.
Bien. Entonces, ¿qué nos conviene más? Como dije al principio, ¿tener un corazón rencoroso o un corazón perdonador? ¿Quién quiere tener un corazón rencoroso? A ver, levante la mano. ¿Quién quiere tener un corazón perdonador? Ahora, los que levantamos la mano tenemos que comprometernos ante Dios a hacerlo, ¿verdad? Levantar la mano es muy fácil, ¿verdad? Volviendo a nuestra parábola. ¿Qué pasó cuando el rey se entera de la actitud mezquina del siervo inmisericordia con su prójimo? Le dijo, el verso 32, siervo malvado, en el verso 32. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado. Órale. ¿Cómo le dice el Señor? ¿Cómo considera a Dios a los que no quieren perdonar? Si yo no quiero perdonar, ¿saben cómo me ve mi Dios, mi Creador? ¿Y saben cómo me llama? Malvado. Yo no quiero que Dios me llame malvado. ¿Ustedes sí? Hermanos, si no perdonas, si no perdono, ante Dios somos considerados malvados. Porque vamos para allá. Hermanos, es algo muy serio, muy digno de tomarse en cuenta. Pero no solamente le dijo malvado, su siervo se enojó. El verso 24, se enojó con el que no quiso perdonar a su prójimo. En el verso 24, entonces su siervo enojado, no, en el verso 34, perdón, yo me equivoqué, hermano. En el verso 34, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos. El rey, ¿qué hizo con su siervo cuando no quiso perdonar? Aparte de llamarle malvado, se enojó. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo está Dios con nosotros? Enojado. Todas estas verdades nos las quiere revelar nuestro Salvador en esta parábola. Hay que sacarle jugo, hay que irle rascando para encontrarle verdades, ¿verdad? Importantes. Si nosotros nos negamos a perdonar al prójimo, a quien sea, ¿cómo está Dios con nosotros? Enojado. ¿Y cuánto tiempo va a durar su enojo? El mismo tiempo que dure nuestro rencor. Yo no quiero que Dios esté enojado conmigo, hermano. ¿Quieres que Dios esté enojado contigo? Muy fácil, no perdones. Pero eso no fue todo. Sucedió algo terrible, de consecuencias catastróficas. El rey le retiró su perdón que ya le había dado por pura gracia, por pura misericordia, sin merecerlo. En otras palabras, el rey le dijo, como tú no perdonaste a tu prójimo lo que te debía, entonces yo no te perdono lo que me debías, y el perdón que te había dado te lo retiro, y ahora me debes. Y ahora vas a hacer, se te va a quitar todo y vas al bote, como te había dicho desde antes. ¿Por qué? Porque no quisiste perdonar. ¿Quieres que Dios haga eso contigo, hermano? ¿No? Qué cosa tan terrible para él por no querer ser misericordioso. No quiso perdonar, no fue perdonado. ¿Se acuerdan cuando vimos Abdías 15 hace 2 semanas, cuando vimos una predicación que se llama Lo que siembras cosechas? Abdías 15 dice, como hiciste, se hará contigo. ¿Qué te parece? Como hiciste, se hará contigo. ¿Perdonas? Serás perdonado. ¿No perdonas? No serás perdonado. Así de fácil, ¿verdad? Y como lo dice la Biblia, hermano, yo lo creo. Bien, continuamos. El rencor es algo que no, aquí está, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. ¿Es claro, hermanos? ¿Ya tomaron nota en dónde está?
¿Creen que valga la pena memorizar este pasaje y tenerlo siempre presente? Y antes de hacer algún mal, considerar esto. O antes de negarnos a perdonar, considerar esto. Bien. De manera que el que siempre falta de perdón, ¿qué cosecha de parte de Dios? Falta de perdón. El que siembra misericordia, ¿qué cosecha por parte de Dios? Misericordia. De manera que el rencor es algo demasiado grave que no debemos tomar a la ligera. El rey había libertado su gran deudor de unos problemas espantosos, de pesadilla, e insisto, ¿qué beneficio obtuvo por negarse a perdonar a su deudor? Ninguno. Y lejos de obtener alguna ganancia, su pérdida fue infinita, por no mostrarse misericordioso. Recuerden, ya no lo vamos a proyectar, pero segundo de Samuel 22-26 le dice a Dios: misericordioso te mostrarás con él, misericordioso. ¿Ya tomaron nota en dónde está? Segundo de Samuel 2:26. La semana pasada comenzamos la plática con estas palabras del Sermón de la Montaña que dijo Jesucristo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Acaso dice bienaventurados los rencorosos? No. ¿Bienaventurados quiénes? Los misericordiosos. ¿Qué alcanzaremos si somos misericordiosos? Misericordia. Y si no somos misericordiosos, no alcanzaremos misericordia. Lucas 6:37 no lo proyectamos, nada más lo leo. Cristo dice: perdonad y seréis perdonados. Donde se infiere, no perdonéis y no seréis perdonados. Así de fácil. Pues bien, el Señor Jesucristo nos relata que ese siervo no misericordioso fue enviado a prisión para ser atormentado por verdugos. Creo que es el versículo 34 de Mateo 18. Para ser atormentado por los verdugos. ¿Quién quiere ser atormentado por verdugos? Aquí lo tengo. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Hermano, ¿quién quiere ser entregado a verdugos para que lo atormenten? Tu propio rencor es un verdugo que atormenta. ¿Por qué se siente muy bonito tener rencor? El rencoroso no puede tener gozo, no puede tener paz, no puede ser feliz. El rencor te lo llevas, vayas a donde vayas. Con tu rencor te encierras en tu propia prisión que tú mismo has creado, y ese rencor, esa prisión, te atormenta continuamente. Es como tu cárcel móvil de barrotes invisibles que te la llevas a Cancún, a Dubái, al Caribe, a donde vayas, va contigo, atormentándote. ¿Y qué fruto tienes? Esa cárcel de barrotes invisibles, ¿sabes qué? Tú la puedes deshacer cuando quieras. Porque el perdón, como veíamos, es una decisión. ¿Verdad, hermanos? Bien, recordemos que nuestro rencor, ¿qué ganas con el rencor? Nada. Dijimos la semana pasada, con tu rencor, con mi rencor, no revertimos, no quitamos el daño que recibimos del prójimo, ¿sí? Y al daño que recibiste le agregas el daño de tu propio rencor, que es todavía peor que el daño que recibiste. Daño sobre daño. ¿Sí, hermanos? ¿Y qué resuelves? Nada. Entonces, ¿para qué
guardar rencor si no te va a servir de nada más que de un lastre que vas a andar cargando toda tu vida. No te va a dejar ni caminar, como dijimos la semana pasada. Suéltalo. En esta vida tomamos muy malas decisiones a veces. Una de las peores que puedes tomar es decidir no perdonar. Que va a tener las peores consecuencias que te puedes imaginar. Repito, no tomes el rencor a la ligera, porque Dios no lo toma a la ligera. Y repito, el que ha sido perdonado por Dios no tiene ningún derecho legal de guardar rencor al prójimo. Absolutamente a nadie, por mucho mal que te hayan hecho. Este principio lo tenía muy claro la viuda Florence Days, que les platiqué la semana pasada, quien era cristiana. ¿Recuerdan? ¿Quién estuvo aquí la semana? ¿Quién no estuvo aquí la semana pasada? ¿Quién no estuvo? Bueno, unos pocos, pero nada más se lo recuerdo. Florence Days aplicó este principio cuando fue con el asesino de su marido, de su amado marido, aquel asesino que era drogadicto y que en estado de intoxicación aguda por una droga alucinógena lo mató en una fuente de sodas, su marido. La viuda va a la prisión 2 meses después del asesinato. La viuda era cristiana, y le dice al criminal: antes que nada, quiero que sepas que he decidido de todo corazón perdonar. ¿Eh qué? Decidido. Ella lo decidió. Pudo haber decidido no perdonar, pero ¿de qué le hubiera servido? ¿Su rencor hubiera revivido a su amado esposo? Entonces, ¿qué le servía el rencor? De nada. He decidido de todo corazón perdonar. Y después le dijo: yo soy cristiano, y los que hemos sido perdonados por Dios, ¿qué derecho tenemos de no perdonar a los que nos han hecho daño? ¿Verdad que nuestra hermana Florence Day, que ya está con el Señor, porque esto fue en el 75, ¿verdad que conocía este principio? ¿Sí? Además, recuerden que le habló del Evangelio de Jesucristo, le regaló la Biblia de su marido. El asesino se convirtió en la cárcel, después se convirtió en evangelista. Esta mujer estuvo atenta al crecimiento espiritual que la dejó viuda. Cuando sale de la cárcel, 12 años después, lo invita a su iglesia, estuvo presente y feliz en su bautismo. Lo veía como un hijo, pero era bastante mayor que él. Lo veía como un hijo y le había matado a su querido esposo. Tenía un corazón perdonador o rencoroso. Bien. ¿Y el daño que le hicieron a la hermana Florence Day fue pequeño? ¿Fue pequeño o fue grande? ¿Y fue capaz de perdonar? ¿Por qué? Porque era cristiana y porque se decidió a perdonar. Decidió soltarlo. Perdonó de todo corazón al criminal y lo demostró con hechos. Ahora, volviendo a la parábola que estamos estudiando del individuo que se nos va a perdonar la deuda de su siervo, ¿qué idea, qué imagen nos formamos de este siervo malvado y de su actitud? ¿Qué impresión te provoca este individuo? ¿Buena o mala? Y más que mala, pésima. Pensamos que fue un verdadero insensato, un tonto, un injusto, ingrato, cruel, malvado, despiadado, inmisericordia, un miserable digno de ser castigado, que no supo ni lo que hizo, que no supo ni de lo que se perdió, que bien merecido tuvo que el rey le retirara el perdón. ¿Verdad que pensamos eso? Y lo pensamos con toda la razón del mundo, ¿sí, hermanos? Eso me hace recordar cuando el rey David peca, en el pasaje de 2 de Samuel 12, cuando llega el profeta Natán y le platica una parábola de un hombre que hizo algo muy malvado. Y al oír el rey David lo que hizo ese hombre malvado, dijo: ese hombre es digno de muerte. ¿Y qué le dijo el profeta Natán? Ese hombre eres tú.
Porque en esta parábola estaba representando lo que había hecho David con Betsabé y con el marido Urías, el Eteo, ¿verdad? Entonces David se quedó, ¿es verdad? Soy digno yo también de muerte, de mi tapete. Si nosotros no hemos perdonado, ese hombre malvado, insensato, inmisericordia, que no supo ni lo que hizo, torpe, miserable, digno de que nuestro rey nos retire el perdón, como nosotros mismos. Allí nos estamos reflejando nosotros mismos. Si no hemos perdonado a... Señor, yo perdono, mira, hay 100 personas que me han ofendido, yo perdono a 99, pero a mi jefe ese que me discutió justamente, ese ni creas, con uno que no perdones es suficiente. Perdono a todos menos a mi suegro, a todos menos a mi secretaria, menos a mis socio, no. Es a todos, es todos. Bien. Entonces, si tú y yo no hemos perdonado, Jesucristo nos está describiendo en esta parábola a nosotros. ¿Quién quiere ser como este siervo malvado, insensato e injusto? Ese que por endurecer su corazón contra el prójimo perdió algo valiosísimo que había obtenido gratuita e inmerecidamente. Pues niégate a perdonar y esto te sucederá a ti también. Yo no quiero mirarme en ese espejo, hermano. Y yo creo que tú que me escuchas, si eres sensato, tampoco quieres. ¿Quién quiere ser rencoroso después de meditar bien en este pasaje, en esta parábola? ¿Alguien quiere ser rencoroso? ¿Todos queremos ser perdonadores? Si queremos, podemos hacerlo. No lo pienses más. Decídete hacerlo ahora, tal como lo hizo la viuda de nuestra historia real. ¿O quieres que Dios te retire el perdón que por gracia te había dado? Es muy fácil. Nígate a perdonar a tu prójimo. Es todo lo que tienes que hacer. Porque las consecuencias son para toda la eternidad. Las consecuencias son eternas, exactamente. Yo no estoy inventando nada. No podemos cambiar las verdades de la Biblia. ¿Qué les parece si tomamos nuestra Biblia y arrancamos la página donde está esta parábola? Aunque la arranquemos, ¿De qué nos va a servir? Pues la verdad ahí está. Yo sé que hay gente que está viendo este mensaje aquí o en internet y le está doliendo y le está llegando, qué bueno, está doliendo. Porque cuando un mensaje duele es cuando nos mueve a cambiar. ¿Sí, hermanos? Las inyecciones duelen, pero sanan, ¿verdad? O venimos nada más a recibir dulcecitos, muy ricos, pero que no aprovechan, nomás pues aumentan la panza, ¿verdad que no? Bueno, entonces no vamos a arrancarle pasajes de las Escrituras que no nos gustan, que no se acomodan de la manera de cómo estamos viviendo, sintiendo. Mejor adaptemos nuestra manera de vivir a como enseña la Biblia. ¿Sí, hermanos? Si no perdonamos, no seremos perdonados por Dios. Sobre advertencia no hay engaño. Bienaventurado los misericordiosos, porque Dios alcanzará misericordia. Mateos, acuérdense, lo voy a leer aquí, Mateo 6, 14 y 15, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, no, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Marcos 12, 25 y 26 dice lo mismo, nomás para que apunten, no lo vamos a leer ahorita. Pretextos para no perdonar. ¿Quieren que veamos algunos? ¿Sí? Solamente quiero decir una cosa antes de mencionarlos. Ninguna de las excusas o pretextos que pongamos para no perdonar son válidas, ni son aceptadas por nuestro Dios.
¿Quieren que las veamos hoy y las dejamos para el domingo siguiente para verlas con más tiempo? ¿Están picados? Sí. ¿Todavía mantengo su interés? Bueno, vamos a analizar si estamos nosotros poniendo alguno de estos pretextos para no perdonar a alguien, ya sea al esposo gritón, al excónyuge malvado o al todavía cónyuge, a los papás violentos, al suegro, a la suegra, al jefe, al socio que nos transó, al vecino que nos chocó el carro, lo que sea, etcétera, etcétera, y muchos etcéteras. Siempre habrá quien perdonar, siempre habrá quien nos haya hecho daño. Bien. Lo primero que tenemos que considerar y que es muy importante, que debemos perdonar de la misma manera como hemos sido perdonados por Dios. Efesios 4, 31 y 32, por favor. Aquí sí más a pedir a nuestra hermana Ana Lidia que nos lo proyecte. Este pasaje es Efesios 4, 31 y 32, dice: quítese de vosotros alguna amargura. ¿Así dice? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. ¿Qué es maledicencia? Hablar mal de los demás. Y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios? Completamente. Bien. Y Colosenses 3, 12 y 13, por favor. Antes sed benignos, es Colosenses, gracias. Es que es Colosenses 3, 12 y 13, por favor. Gracias, hermano. Colosenses 3. Andad pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Escribo pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, no le quito, hermano, de paciencia. ¿De veras hay estas cosas en tu vida, hermano? ¿De verdad, de verdad, de verdad? Por lo cual es lo que se espera de ti y de mí, que nos llamamos cristianos, es lo que se espera de ti y de mí. Y para lo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos equipa. No se espera lo contrario, ni nos equipa para lo contrario, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Lo que hemos recibido de Dios y de la manera como lo hemos recibido de Él, debemos darlo al prójimo. El texto número 1 para no perdonar. No lo perdono porque no merece mi perdón. Bueno, tal vez no lo merezca, pero tú y yo no merecíamos el perdón de Dios. Sin embargo, lo obtuvimos. ¿Nos perdonó qué? Por gracia, sin merecerlo. Entonces, como dijo Cristo, por gracia recibisteis, dad de gracia. No vas a perdonar a tu prójimo porque se lo merezca. Lo vas a perdonar por gracia, porque tienes un corazón misericordioso que el Espíritu Santo ha puesto en ti y en mí. Entonces yo no lo perdono porque no se lo merece, Señor. Dios te va a decir: yo te perdoné sin que tú lo merecieras. Y tienes la obligación de perdonar de la misma manera como yo te perdoné. Tú no tenías con qué pagarme tu deuda, te dirá el Señor. Me convertí en humano, me llamé Jesús de Nazaret y yo pagué tu infinita deuda. No porque lo merecieras, simplemente por misericordia, por gracia, por amor. ¿No debías hacer lo mismo tú con aquel o aquella que tú ofendiste? Romanos, lo voy a mencionar solamente, nada más apunten. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, siendo perdonados gratuitamente por su gracia,
mediante la... Bueno, vamos a proyectarlo. Romanos 3, 23 a 25. Siendo justificados como gratuitamente por su gracia. Es gracia, un favor inmerecido. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados, otras traducciones más modernas, con lenguaje más entendible, dicen, siendo perdonados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como pago, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia o su perdón a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nos perdonó por pura gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Buscan Efesios 2, 8 y 9. Tito 3, 4 y 5, por favor. ¿Qué dice? Así que no lo perdono porque no merece. Tito 3, 4 y 5. ¿Vale decir no lo perdono porque no se lo merece? Pero vamos a ver desde el 3, porque hay algo muy interesante y muchos nos vamos a sentir identificados de nuestra vida antes de conocer a Cristo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque nos lo hubiéramos ganado con nuestros méritos su perdón. ¿Están todavía atentos, hermanos? ¿Todavía están conmigo? Nos salvó no por algo, no por méritos propios, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí les voy a leer lo que dice Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, al igual modo que ellos, por pura gracia. Así que no se vale decir no lo perdono porque no merece que lo perdone, no se vale. De la misma manera como Dios los perdonó, debemos perdonar. Dios perdonamos por gracia, perdonemos por gracia. Bueno, ¿qué les parece si continuamos la semana que entra? Vemos el resto de los pretextos y hacemos una administración para que podamos perdonar. Vemos cuáles son las consecuencias negativas de no perdonar y hacemos una administración para que el Señor nos capacite, ¿de acuerdo? Porque llevamos una hora y creo que es más. ¿Quién no va a poder venir el domingo siguiente? Levante la mano. ¿Quién no va a poder estar? ¿Ustedes no van a estar? Bueno, espero que ustedes que no van a poder, porque eso lo que falta es mucho y no quiero darlo a vuelo de pájaro. ¿Ustedes van a poder estar? ¿Sí? No quiero dar a vuelo de pájaro, sino quiero que lo vayamos viendo desmenuzado exactamente. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, te damos gracias por ese perdón tan grande que no merecemos. Tú eres un Dios misericordioso. Tu misericordia es más grande que todas tus obras, y así lo dices en tu palabra. Tu misericordia, tu capacidad y deseo de perdonar es más grande que el universo mismo, el cual tiene una grandeza insondable, Señor. Tú nos has perdonado gratuitamente y así quieres que perdonemos a nuestro prójimo. Tenemos la obligación de hacerlo, Señor, la obligación de parte de ti. Tú nos ordenas que perdonemos porque de ti hemos recibido el perdón. No queremos ser como ese siervo malvado, insensato, a quien le fue perdonarle una deuda infinita y no quiso perdonar una pequeña deuda, Señor, de su prójimo. Padre, no importa cuán grande daño nos hayan hecho, cuántas veces nos haya ofendido nuestro prójimo, no importa el mal que hayamos recibido, Señor.
Tú nos capacitas por medio del Espíritu Santo para ser perdonadores. Porque una de las características de un cristiano es que sea misericordioso. Tú, Señor Jesucristo, nos dices: sed pues misericordiosos, así como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y sabemos que los que somos tus hijos debemos parecernos a ti, Señor, nuestro Padre perdonador, que nos ha perdonado por pura gracia, por la obra de Jesucristo. Gracias, Señor. Danos un corazón perdonador y que este mensaje nos lo llevemos profundamente grabado por tu Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos haya redarguido a los que necesitemos perdón, a los que abriguemos todavía rencor en nuestro corazón y que lo dejemos fuera de nuestras vidas para siempre. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.